Buenas tardes y bienvenidos un día más al Foro de Encuentros con la Cultura. Hoy en Marbella ya sabéis que había distintos actos culturales, pero os quiero dar las gracias porque habéis elegido estar con nosotros, ¿no? Y como decían, allá donde hay una o dos personas, cultura ya se puede hacer. Así que qué mejor momento que estar aquí para celebrar la llegada de Ayanta Baríli, que como todos sabéis muy bien es actriz, escritora, fue finalista al Premio Planeta con Un mar violeta oscuro y también es hija de alguien que tendremos pronto en el Foro de Encuentros, que tiene el libro con Almuzara, que es su padre, nuestro querido Fernando Sánchez Dragó, que... ¡Claro! ¡Ay, sí es la hija de Fernando Sánchez Dragó! Claro, claro. Pues, como ella dice también muchas veces, ¿cómo no va a ser como es ella si bebía letras en el biberón que le daba su padre? Aunque ella eligió el apellido Baríli por su madre, que también ha sido una eminencia dentro de la cultura, filósofa, historiadora, y eligió ser Baríli antes que Sánchez Dragó, cosa que me parece fenomenal, porque así muchas veces nos encasillan, ¿no? con los apellidos, efectivamente. Y hoy acude a nuestro foro de encuentros con su último libro, que no sabéis la delicia que es. Lo tenemos aquí y ahí lo tenéis después para que os lo puede firmar ella, que es Una mujer y dos gatos. Una mujer y dos gatos, que es autoficción y en ella nos cuenta esa situación que todos hemos vivido en el coronavirus, con el confinamiento, en la que creíamos que no íbamos a poder salir de esa situación y que tanto nos ha marcado. Pues Ayanta, en capítulos a veces solo de una página, a manera de diario, nos va a hacer vivir lo que todos hemos vivido en nuestras casas, pero contado con una sensibilidad y con abriéndose en canal, como yo digo, esa es la palabra, ¿no? Ella dice que ese confinamiento además fue doble confinamiento porque abrazó en esa temporada una crisis emocional, su segundo divorcio, la marcha de sus hijos, el nido vacío, por un lado sus dos hijos y los otros que tenía también Francis, ¿no? O sea, de estar en una casa siempre con ese bullicio, pues de repente a esa soledad. Y como únicos compañeros, los inseparables Nina y Bowie. Nina Hagen, ¿no? Y David Bowie, ¿no? Bueno, en realidad Nina no es de la Nina Hagen, es la Nina de Chekhov. Es la de Chekhov, pues creía que era la Hagen. Sí. Pues esos dos gatitos, que solo los que hemos pasado ese confinamiento con una mascota, yo también tengo dos gatos, sabemos lo que eso significa, que nos lo dan todo, ¿no? Y Ayanta ha sido sus compañeros y una catarsis a prueba de bomba. Así que, ¿qué más puedo contar que no nos vaya a contar ella ahora? Buenas tardes y bienvenida al Foro de Encuentros. Dices que este libro es una historia de una resurrección mía y un poco de todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad tampoco considero que sea un libro sobre la pandemia y sobre el confinamiento, lo que pasa es que está como telón de fondo, ¿no? Y bueno, los escritores y los periodistas tenemos la tendencia a relatar todo lo que nos sucede, y todo lo que me sucedió en esa época fue durante la época del confinamiento, es decir, los meses más duros de la pandemia y algún mes después, ¿no? A posteriori, ya cuando terminó el confinamiento. Y hablo de resurrección porque es la historia de una mujer que soy yo. Esto es un relato absolutamente autobiográfico. En la editorial Planeta lo han definido como autoficción, pero en realidad tiene muy poquito de ficción, por no decir nada, porque es exactamente lo que me ocurrió durante esos meses, ¿no? Y yo me vi en una situación de crisis porque me acababa de
de divorciar. En efecto, mis hijos pues se habían ido de casa y me quedé confinada con 2 gatos, que son Nina y Bowie, que eran los 2 únicos seres de sangre caliente que andaban por ahí, ¿no? Porque por lo demás, pues yo, como todos los que nos quedamos solos en las casas, pues no veía a nadie, a pesar de que seguí trabajando de un modo presencial en la radio, porque tengo un programa de madrugada en la radio todas las noches y como muchos periodistas, pues seguimos trabajando como si no ocurriera nada, cuando en realidad pues estaba ocurriendo de todo, ¿no? Y entonces, pues yo en ese momento, aparte de estar con esa crisis sentimental y vital, estaba después de haber ganado el finalista del Premio Planeta y de haber hecho pues 1 año y pico de gira por toda España, ¿no? Porque ese es un premio que implica pues hacer una vida, digamos, de cómico durante muchísimo tiempo, yendo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo presentando el libro, pues no había conseguido escribir nada, porque era imposible escribir, ¿no? Y esto pues me había generado una zozobra que se añadía a mi situación sentimental y anímica, ¿no? Entonces, pues justo en ese momento, antes de que empezara el confinamiento, había empezado a escribir una novela, que es la que sigo escribiendo a día de hoy, porque es una novela más voluminosa, pero claro, se montó la que se montó. Y entonces, pues un poco como ejercicio de consolación, es decir, como para acompañarme a mí misma, empecé a tomar unas notas, porque además lo que estaba sucediendo era algo tan extraordinario, tan insólito, que me parecía que bueno, sentía la necesidad de tomar apuntes y por lo menos que quedara para mí una especie de crónica para no olvidarla y para quizá en un futuro hacer algo con ese material. Pero el caso es que me puse a escribir y poco a poco esta novela se comió a la otra, en el sentido de que enseguida me di cuenta de que lo que tenía no eran unos apuntes o, digamos, un cuaderno de bitácora personal para desahogarme, sino que lo que tenía era otra novela en las manos. Y entonces me vi en una situación muy absurda para un escritor, porque desde luego a mí no me había sucedido nunca, y es que escribía una novela que es Una mujer y 2 gatos por la mañana y la otra novela, la que sigo escribiendo a día de hoy, por la tarde. Por lo tanto, la otra novela no tiene nada que ver con esto, pero es una novela que se desarrolla incluso en otro siglo. Por lo tanto, estábamos hablando de 2 trabajos completamente diferentes que no tenían nada que ver entre sí, ¿no? Entonces, por la mañana Ayanta era la Ayanta que estaba viviendo ese momento y esa crisis personal y ese paisaje aterrador de la pandemia, y por la tarde pues yo estaba en la Guerra Civil Española pues haciendo otras cosas, y por la noche me iba a la radio, ¿no? Todo esto intentando sobreponerme pues a mi desazón, a mi angustia, esos momentos de la vida en los que realmente dices, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y por qué ha sucedido todo esto? Y encima pues llega la pandemia. Y entonces Una mujer y 2 gatos es, en ese sentido, pues un experimento literario que nunca había hecho y del que no fui del todo consciente mientras lo estaba escribiendo, porque tampoco sabía dónde me iba a llevar, porque es una novela que nace en el día a día. No es un diario, pero al mismo tiempo también es un diario, pero es sobre todo una novela, porque luego todo se enlaza y tiene pues un comienzo, un nudo y un desenlace. Claro, es que tú en marzo escribes en Facebook: no consigo hacer nada, no puedo salir de casa, no puedo ver la televisión, no puedo leer, no puedo estar con la gente que quiero, no puedo ver a mis hijos y tampoco logro escribir mi novela. Así que he comenzado un diario. Memoria de estos días extraños, dramáticos, silenciosos, primaverales.
una casa, 2 gatos y un cuaderno, único refugio posible. Mira, y ahí arranca. No me acordaba, Amparo, de eso que escribí. ¿Verdad? Era como una premonición. Es verdad, es exactamente el comienzo de algo que no sabía ni siquiera que era un comienzo, ¿no? Y digo que es algo experimental en el sentido que generalmente pues un escritor cuando se pone a escribir una novela, no digo yo que sepa todo, porque es verdad que luego pues la escritura te arrastra y te lleva por caminos que uno no conoce, desconocidos, y en eso consiste pues crear una historia, pero vaya, pues un poquito la estructura, el argumento, el final, pues un poco lo solemos tener en las manos. En este caso no, porque era una novela que se iba desarrollando según iban sucediendo las cosas, es decir, que es una novela, de alguna manera, en directo. Y lo que me sucedió, no quiero destripar Una mujer y 2 gatos por si os apetece leerla, pero lo que sucedió es que en lugar de quedarme confinada en casa, como la mayoría de las personas, pues me empezaron a suceder una serie de cosas, algunas dramáticas, otras absolutamente surrealistas y muy divertidas, que fueron conformando esta historia, y al final yo creo que se ha convertido realmente en una novela de aventuras con dosis de humor, con mucho amor, desde luego, y con algunos momentos muy dramáticos que están ligados a la situación pandémica que se vivía en esos momentos. Tú dices que es la historia de una mentirosa, de una desobediente y de una rebelde que soy. Sí, hay momentos en la vida. Yo siempre he sido una persona bastante tranquila y buenecita, digamos. O sea, que tampoco he hecho nunca nada en la vida que se saliera así de madre, ¿no? Para entendernos. Sin embargo, pues cuando me vi en esta situación, vi claramente que estaba en una encrucijada, ¿no? En una encrucijada que es cuando nos encontramos entre 2 caminos en los que hay que elegir el camino del corazón para entendernos y el camino de la razón. Bueno, pues yo decidí irme hacia el camino del corazón, porque en toda esta historia hay unas fronteras que son muy personales, que son íntimas, que pertenecen a la capacidad de decisión de cada individuo, y para mí la frontera, lo que realmente no podía asumir, pues era abandonar a las personas queridas si estaban en un momento, digamos, difícil, no ayudar a esa persona, es una persona concreta, ¿no? Entonces eso me llevó a hacer una serie de cosas que en efecto me convirtieron en una mentirosa. O sea, yo jamás he contado tantas mentiras como durante esa época, y lo digo lo cuento en el libro, pero subrayo que lo hice, por supuesto, sin faltar el respeto a nadie y sin poner en peligro a nadie, y me convertí en una desobediente, sí, porque las circunstancias me obligaron a ello, precisamente por esa frontera de la que os estoy hablando. Y descubrí una parte de mi carácter, de mi manera de ser, que desconocía, y que me llevó a pensar lo curiosa que es la vida, ¿no? Que a veces vivimos normalmente pues en una situación más o menos tranquila, cada uno con los avatares que tal, pero quiero decir que mi generación o las generaciones que vienen después de mí, las de mis hijos y tal, pues nunca hemos sufrido pues grandes cataclismos así sociales, ¿no? No hemos tenido guerras, no hemos tenido hambrunas, no hemos tenido nada, y de pronto la pandemia era la primera vez en la que uno se veía en una situación verdaderamente inesperada, ¿no? Y muy difícil de sobrellevar. Y entonces, eso me llevó a pensar, dije, ¿cómo son las cosas, ¿no? O sea, si en lugar de haber nacido en el año 69, que es mi caso, hubiese nacido en los años 20, pongamos, y viviera en Berlín, pues a lo mejor me habría convertido en algo
que no, inesperado en mí, no sé, me habría convertido en una espía o algo así, ¿no? Una Marlene Dietrich. En una Marlene Dietrich, a lo mejor, ¿no? O a lo mejor me habría convertido en una nazi, ¿no? O sea, todo es posible. Somos la época en la que vivimos. Somos la época en la que vivimos, realmente. ¿no? Y entonces, pues a mí esta situación me hizo reaccionar de una manera inesperada y que ha hecho, desde luego, que me conozca un poquito mejor y ha hecho que reflexione mucho también sobre lo que somos según dónde estamos y la época que nos ha tocado vivir. Efectivamente. Y lo que sí hay un punto sobre el que gira toda la historia es el amor. Es el amor. Hay un amor que se puede acabar en la vida, ¿no? Como hablábamos antes de empezar el encuentro. Pero fíjate, ese amor que se fue te ha dejado allí 2 mascotas maravillosas que siguen dando amor. Y después de esas mascotas aparece gente en el barrio en el que vives que siguen dándote amor, sempiterno amor, ¿no? Sí, o sea, el amor es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado pues es un nido maravilloso y por otro lado puede ser una cárcel también, ¿no? Si es que eso es amor, ¿no? Yo estoy en una época en mi vida por las cosas que me han sucedido y cuando comienzo a escribir Una mujer y 2 gatos, en la que, por ejemplo, de amor, digamos, de pareja, no quiero oír hablar, o sea, no quiero saber nada de ningún hombre, pues son esas fases que todos conocemos en las que uno dice, bueno, chimpum, hasta aquí hemos llegado, o sea, yo a partir de ahora pues voy a estar maravillosamente sola, célibe. Total, y sin ningún lío de ningún tipo, pero también sabemos cuando decimos esto que a menudo pues las cosas no son así y que la vida pues va a su aire y te lleva por otros derroteros que no son desde luego los que tú habías imaginado o organizado o tal, ¿no? Porque eso es al principio del libro, pero luego al final del libro que tú dices que echas de menos una familia convencional, que quisieras que alguno de tus matrimonios te hubiese funcionado, pues aparece ese hombre que siempre te gustó y que nunca hiciste caso. Le llamo así durante todo el libro, es un personaje que no tiene nombre propio y que se llama el hombre que siempre me gustó y al que nunca hice caso, que es un hombre que es cierto que aparece y que yo he llegado a la conclusión de que es un gato más, es el tercer gato. Tiene algo de gatuno, ¿no? Es el gato callejero que se te mete en casa y se enrosca en el sofá y ya no hay forma de echarle. Y al principio dices, pero usted, ¿qué quiere? O sea, por favor, ahí está la puerta, ¿no? Y luego pues le echas un poquito de comida porque el gato es simpático. Es simpático y es cariñosón y bueno, y no molesta, ¿no? Al contrario, sino que de pronto pues es una agradabilísima compañía, ¿no? Entonces es un poco la manera que tuvo este hombre, muy respetuosamente y tal, de ir colándose en mi vida, ¿no? Saltando país por país hasta llegar a Llanta, pero a la Fuente del Berro. Tengo que decir que como evidentemente es toda una metáfora, ¿no? Porque los escritores contamos la realidad, pero la realidad también es muy metafórica. El hombre que siempre me gustó existe, pero también hay un montón de hombres que siempre me gustaron y a los que nunca hice caso o nunca nos hicimos casos, que son esas apariciones que a lo mejor pues que constelan el recorrido vital de cada uno de nosotros y que en un momento dado, cuando estás en una crisis, dices, pero ¿y aquel que conocí aquella noche en esa cena, si parecía que estaba bien y tal, pero ¿por qué? ¿Por qué no le hice? A lo mejor con ese pues igual había sido él. Me habría ido mejor, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, son fantasías que de pronto pues no son ni historias, es un destello que pues no cuaja por muchas razones, o porque uno está en pareja, o porque bueno, pues no se dan las cosas para que cuaje, pero era un poco esa idea, ¿no? Que es lo que
lo que me sigue y me acompaña a lo largo del libro, que es una introspección en un momento en que lo único que uno puede hacer es mirar para adentro, mirar hacia adentro para intentar comprenderse y para encontrar también el alimento y el amor que evidentemente no te llega desde fuera. Y los gatos, mis 2 gatos, es verdad que tengo 2 gatos y a los que quiero mucho, como cualquiera de nosotros puede querer a los animalitos que nos acompañan, pero evidentemente no es una novela sobre 2 mascotas, porque eso sería una bobada, ¿no? En realidad el gato, los gatos aquí pues significan precisamente esa desobediencia y esa actitud felina, gatuna, que es la que aparece cada vez más en ese salvajismo que aparece cada vez más en el alma de esta mujer, y que al final es lo que la salva, ¿no? Es ponerse el mundo por montera y decir, vale, pues esto es lo que hay, pues esto no es lo que hay, voy a hacer lo que yo considero oportuno hacer, porque si no lo hubiera hecho, y lo hice, y no os voy a contar el qué, pero si no lo hubiera hecho, realmente a día de hoy yo no habría resucitado y me sentiría muy mal conmigo misma. Y de eso al final trata esta aventura, ¿no? O sea, creo que... Una catarsis. ¿La literatura te ha salvado? Bueno, me ha salvado la literatura. No es que Amparo me haya salvado la literatura, porque nunca me ha salvado la literatura, porque escribo escribir para mí es una necesidad, es pues casi biológica, digamos, ¿no? Sí. Pero sí es una ayuda a pensar, para pensar y para tomar decisiones que tienen que ver con algo muy, muy profundo. Y creo que uno de los efectos de esta pandemia en muchos de nosotros, en personas que me refiero no a aquellos que a lo mejor lo han vivido de un modo más amable, ¿no? Porque ha habido también una parte de la población pues que realmente han tenido la oportunidad de estar en familia y de recuperar un tiempo que no tenían, y de hacer pasteles y de ver series en Netflix. No es mi caso, y no es el caso de muchísimas personas, ni el tuyo, Amparo, que se han visto realmente con problemas, ¿no? Entonces, creo que ha habido, por un lado, a veces no poder tomar las decisiones que uno realmente necesita tomar desde el punto de vista psicológico, y también ha habido una censura muy grande y, lo que es peor, una autocensura, es decir, que no se puede hablar o no se puede decir realmente cómo nos hemos sentido o las cosas que hemos necesitado hacer para sobreponernos a esa circunstancia. Entonces, simplemente digo que si yo no hubiese hecho las cosas que decidía hacer, que tienen que ver con la desobediencia, que tienen que ver con la mentira, la rebeldía y el ser gato, pues ahora no me sentiría bien, y celebro sentirme tan bien como me siento ahora realmente. O sea que todo ha merecido la pena. En el libro Ayanta hace una descripción maravillosa del lugar en el que vive. O sea, es tan real la descripción que, fijaros, vivíamos en el mismo barrio antes de yo venirme a vivir aquí a Marbella, y lo descubro por esos pavos que se van escapando por las calles, por los personajes que viven en el barrio. Y digo, esto es la Fuente del Berro, muy cerca está del barrio de Salamanca. Es una parte de Madrid espectacular, con unas zonas verdes, pero que, como ella dice en el libro, es un sitio dentro de otro sitio, ¿no? Y allí vivía gente como Luis Eduardo Aute, que le conocíamos allí en el barrio, amigo de Ayanta, que durante el confinamiento perdió la vida, y ella lo cuenta en el libro, ¿verdad?, de una manera como muy dolorosa, ¿no? El amigo de tu padre. Bueno, Luis Eduardo Aute es alguien con el que me crié, porque era el mejor amigo de mi padre, y tanto él como su familia, como sus canciones, siempre han resonado, son un poco como la banda sonora de mi infancia y de mi adolescencia. Y era una persona, no porque haya fallecido, porque estas cosas siempre se dicen cuando uno
se ha ido, no está. Ya no está, ¿no? Pero sí. Era una persona verdaderamente de una bondad y de una generosidad infinita, y al que yo siempre quise y quiero mucho y admiré muchísimo como cantante, como cantautor y como escritor, porque los textos de Luis Eduardo Aute, las canciones son unos poemas verdaderamente extraordinarios, ¿no? Y entonces Aute pues tuvo una serie de problemas muy, muy graves tras un concierto, un ictus que le dejó en muy mal estado durante por lo menos 2 años. Y fuimos, la última vez que le vi fue poco antes del confinamiento. Fuimos a verle a su casa porque en efecto era vecino mío en este barrio que dice Amparo, pues, que es un barrio muy especial dentro de Madrid, porque bueno, ya sabéis la locura de una gran ciudad como Madrid, y este es un barrio pequeño que está en el centro, en realidad, bastante en el centro de casitas, de chaletitos, con un pequeño patio, nada ostentoso, pero es realmente como un pueblo, y tiene un parque muy bonito, que es el Parque Romántico de Madrid. Se llama así porque hay todas unas estatuas con Pushkin, preciosas, en fin, y hay estos pavos que se pasean que viven en el parque, pero que se pasean por las calles. Tú bajas de tu casa y te encuentras a los pavos por ahí andando. Entonces, aunque ella no dice que es la Fuente del Berro, yo empiezo a leer y digo, Ayanta vive en el mismo barrio. Y los pavos se meten en los patios, y bueno, es una situación muy insólita dentro de Madrid, ¿no? Y entonces, pues la última vez que fuimos a ver a Aute, que esto no viene en el libro, bueno, sí viene, para despedirnos de él, pues él ya estaba malito, muy, muy, muy malito, pero todas las tardes se organizaba como una merienda, todas las tardes, y podía ir a verle sus amigos, porque Aute tenía así muchísima gente amiga. Y entonces fuimos una tarde mi padre y yo, y él simplemente estaba sentado escuchando porque no podía hablar, porque este problema le había dejado sin habla, y sonreía y estaba ahí muy atento a la conversación. Y cuando ya nos fuimos, nos acercamos mi padre y yo para darle un beso, y nos miró y dijo solo: Ayanta Fernando. Con un esfuerzo enorme por decir esas 2 palabras, ¿no? Y realmente me pareció que en esas 2 palabras en las que decía... Y eran las 4:10. Y eran las 4:10, ¿no? ¿Verdad? Que decía, bueno, os he reconocido, estoy aquí. Gracias por venir y por todos estos años compartidos, ¿no? Y me acuerdo que salí de su casa completamente... Hecha polvo. Y por un lado, bueno, pues con una sensación ya de un final inminente, que efectivamente sucedió durante el confinamiento. Y entonces, como Aute en ese barrio era un personaje pues muy, muy querido, ¿no? Pues que se le veía pasear por las calles y demás, los vecinos, en lugar de poner el horrible resistiré, que acabé hasta la coronilla del resistiré y de los aplausos y de toda esta historia, pusieron durante toda la tarde, o sea, no a las 8 de la tarde, no en el horario de los aplausos malditos, sino durante toda la tarde pusieron las canciones de Aute. Y yo estaba escribiendo Una mujer y 2 gatos, iba escuchando todas estas canciones, y bueno, o sea, fue una despedida, claro, en un momento en que no hay funerales, no hay nada, fue una despedida aérea, que fue una... Aunque el barrio estaba empapado de Aute siempre. Antes recordaba con Ayanta cuando su hijo ponía las tiendecitas estas que vendía tenía un hijo muy simpático que ponía sus discos, sus libros, ¿verdad? Allí en los mismos portales en el barrio, y es que era muy peculiar. O sea, allí que ha estado aquí Imanol Arias, vivía Imanol, que me acuerdo con John bien chiquitito, en la Fuente del Berro. Y luego, bueno, es un barrio que lo cuento en el libro. De pronto, claro, cuando se te achica todo, cuando una ciudad como Madrid va cerrándose a las
5 o 6 calles del barrio, de pronto ya no vives en Madrid, porque ya no existe ni la Puerta del Sol, ni Gran Vía, ni nada, porque no puedes ir hasta allí. Y entonces estás viviendo en un pueblo. Yo tenía una bolsa de basura de mentira rellena de papel para darme algún paseo de vez en cuando, porque si no me volvía loca. Sí. Y empecé a fijarme, cosa que no había hecho, llevo 20 años viviendo ahí, a fijarme en el barrio, en la gente del barrio. Y a partir de ahí empezaron a brotar como flores en primavera, pues toda una serie de personajes, a cual más absurdo, y fue desde luego una ocasión también para crear unas nuevas amistades que duran a día de hoy. Esas nuevas amistades y las que no son nuevas amistades, porque en este barrio también vive su alma gemela, tal vez esa madre que se fue y que se ha reencarnado también en Aitana Sánchez Gijón, que es como... no solo te regala las azaleas que le dejan en su camerino, sino que te ha dado también la vida, como tú se la das a ella. Bueno, más que una madre, es una hermana, porque Aitana y yo nos criamos juntas porque mi padre, somos medio romanas, medio españolas, las dos nacimos en Roma, porque nuestros padres se conocieron en Roma, o sea, mi padre y el padre de Aitana se exiliaron a Roma y acabaron viviendo en casa de mi abuela, es decir, de la madre de mi madre, porque mi abuela recogía a exiliados españoles, les daba cobijo en su casa, por una cuestión ideológica. Y entonces, pues el padre de Aitana y mi padre se conocieron allí, en esta casa, y ambos se enamoraron de 2 italianas, mi madre y la madre de Aitana, y esas 2 italianas se quedaron embarazadas al tiempo, es decir, con una distancia de 2-3 meses. Yo soy la pequeña, ¿sí? Yo soy la menor. Y entonces, bueno, pues nacimos Aitana y yo en Roma, en esa situación de vecinazgo, porque pues vivíamos todos allí. Y los nombres Aitana y Ayanta son las mismas letras, sí, pero desordenadas, digamos. O sea que y luego Aitana es una montaña, como todos sabéis, y Ayanta son unas cuevas que están en la India, porque bueno, yo soy hija de 2 hippies, nací en el 69, imaginaros, y ellos hicieron un largo viaje por Asia, y entonces me acabaron llamando Ayanta. Pero bueno, el caso es que Aitana y Ayanta tienen muchas cosas en común, incluso el nombre. Y haberla tenido tan cerca en el confinamiento ha sido, o sea, el tener esos amigos, yo siempre lo digo, a mí me salvó la vida, literalmente. Una amiga que vivía enfrente de mí, que es la que llama a la policía cuando yo tengo el COVID y caigo sin sentido, y llama a la policía y la policía a los bomberos. El tener a tu mejor amiga enfrente de ti, a mí literalmente me salvó la vida, pero a ti sí te dio una fuerza increíble. Sentirla... Bueno, es que realmente era una situación bastante extraña, porque Aitana y yo, con esta cosa que tenemos, pues nos compramos 2 casas al lado, somos vecinas, ¿no? Pero no nos veíamos durante el confinamiento, porque Aitana se puso enferma de COVID enseguida, al principio del confinamiento. Por lo tanto, yo estuve llevándole comida a ella y a toda su familia. Además, era el principio del confinamiento y no se sabía nada realmente, ni cuánto tiempo podía seguir siendo contagiosa, o contagiosos todos, porque lo pilló prácticamente toda la familia de Aitana. Entonces fue una salvación en el sentido de que yo pues les llevaba comida, les preparaba cosas y tal, pero se lo dejaba todo delante de la puerta, como sabemos que hemos hecho todos, y hablábamos por la ventana, o sea, ella asomada a la ventana y tal, un poco como la película Belle Époque, ¿no? Sí, como yo con Carol, igual. Se asomaban todos por la ventana, toda la familia, y hablábamos así, pero realmente no pudimos vernos, nos ayudamos, sí. Y luego, posteriormente, cuando me puse enferma yo,
de COVID, pues ella hizo lo mismo, es decir, me estuvo alimentando y ayudándome de esa manera. ¿Sí? Y cuidando. Fíjate que una vez que entrevisté a Pedro Almodóvar, te va a llamar la atención, hablaba de que él siempre contrata para sus películas a mujeres que tienen una muesca de dolor en el rostro. Y puso el ejemplo, era esa época de Aitana, que siempre era esa Aitana sonriente, esa Aitana que parecía como que el dolor nunca había pasado por ella, que nunca contrataría tipo a una actriz como Aitana Sánchez Gijón. Pues mira, el dolor ha pasado por Aitana y fíjate qué papelón ha hecho en la última película. El dolor, la vida ha pasado por Aitana, vida, ¿no? Es que la misma vida es dolor, claro. Eso es lo fabuloso también, ¿no? Sí. Que al final pues nos vamos haciendo mayores y tienes todo el recorrido en tu ser, en tu cara y en el caso de una actriz y concretamente en el caso de Aitana es un valor añadido porque hay una capacidad de expresión y una experiencia mucho mayor. Te ha encantado en Madres Paralelas, ¿no? Me ha encantado Aitana. Eso digo, que te ha encantado ella en Madres Paralelas. Mucho, sí. Está magnífica, la verdad. Sí. A mí me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho la filmografía de Almodóvar como manchega que soy, que creo que siempre intenta iluminar esa tierra oscura y la verdad me he visto todas sus películas. Pero en esta en concreto, a mí quien me ha llamado la atención en esa película es Aitana Sánchez Gijón. Es que los personajes secundarios de Almodóvar, cuando están bien traídos, se convierten en protagonistas. Es una maravilla, sí. Estoy acordándome del día que recibiste, que quedaste finalista del premio Planeta con un mar violeta oscuro, que todo el mundo recordaba allí, el día que le dieron a tu padre con la prueba del laberinto, el planeta también, ¿no? Y de repente la niña de sus ojos allí recibiendo el finalista de Planeta. ¿Cómo fue aquel día? ¿Qué recuerdas? Pues fue, o sea, mientras lo recibí por una novela que se llama Un mar violeta oscuro, que fue mi primera novela y que estuve toda la vida pensando en escribirla y sin saber cómo escribirla. Y luego, una vez que me puse a escribirla, pues estuve como 5 o 6 años escribiéndola. Realmente fue un trabajo muy difícil para mí porque era la primera vez que me sentaba a escribir una novela y porque esa novela es una investigación familiar, también escrita en primera persona y trata de la historia de mi bisabuela, mi abuela y mi madre, que reconstruí basándome en una serie de cajas que encontré llenas de cartas, de diarios, de todo tipo de documentos que me dieron la posibilidad de reconstruir estas grandes historias de 3 mujeres, que son las 3 mujeres que me antecedieron en mi familia, pero que son también 3 mujeres que cuentan un pedazo de nuestra historia, de cualquiera de nosotras y de nosotros, ¿no? Y fue algo para mí emocionalmente muy difícil realmente saber y enterarme todo lo que había sucedido y por tanto también todo lo que yo había heredado en la repetición de unos patrones familiares que algunos de ellos son muy bondadosos y otros sin embargo son malignos, ¿no? Y que está muy bien reconocer para parar ese tipo de comportamientos que se repiten en la familia, ¿no? Entonces para mí fue realmente un trabajo muy intenso y cada vez que me iba a escribir pues les decía a mi familia, bueno, me voy a ganar el planeta, ¿no? Me voy a escribir el planeta. Decía eso porque para mí el premio Planeta siempre fue algo con lo que me crié, porque mi padre ganó el finalista y 2 años después el premio, y era algo con lo que yo soñaba de adolescente, pues cuando
cuando somos jóvenes, ¿no? Que uno se va a dormir y yo qué sé, piensa que te dan el Oscar o yo qué sé, pues algún premio que para cada uno según su vocación sea importante. Yo me tumbaba en la cama y tenía el discurso preparado, tenía el discurso preparado, o sea, me veía ahí con los fotógrafos a mis pies, las flores, la gala, todo esto que yo había vivido muchas veces pues acompañando a mi padre, ¿no? Y entonces ese juego adolescente, esa fantasía, ese sueño, pues lo había convertido yo en una broma mientras estaba escribiendo un mar violeta oscuro. En una broma, sí, pero es verdad que tengo la tendencia a, bueno, los sueños que están ahí, a no dejarlos en un cajón. Con esto no estoy dando unos consejos tipo libro de autoayuda de si tú lo quieres lo conseguirás, no, porque no es cierto. Pero bueno, digamos que ese es un caldero que a mí me gusta remover, porque es verdad que son unas energías que te acompañan y que de pronto pueden ser algo positivo para ti. Entonces yo hacía esta broma. Pero el caso es que, de broma en broma, cuando acabé la novela, la presenté al premio, convencida de que no había... ¿Con qué seudónimo? Sandra Glaser. Ajá. Convencida de que no había ninguna posibilidad, porque se presenta con seudónimo, convencida de que no había ninguna posibilidad de que yo accediera a ese premio ni al finalista, porque se presentan más de 1000 novelas entre Iberoamérica y España, y bueno, pues realmente es muy, muy complicado. Pero quería hacerme ese homenaje a mí misma, a mi adolescencia y a mi infancia bueno, pues ¿por qué no?, de intentarlo. Y entonces el Premio Planeta funciona que si quedas, hay 10 finalistas, entre premio y finalista, digamos, 10 finalistas que quedan. Si tú quedas entre esos 10 finalistas, te invitan a la gala del Premio Planeta. La gala del Premio Planeta es una fiesta enorme, es como un bodorrio increíble con 1000 invitados, una cena en la que el jurado dirime durante la cena quién va a ser el finalista y el premiado, y hay unos grandes paneles esparcidos por toda la sala con el nombre, el título falso de la novela y el nombre y el seudónimo de los novelistas que han. Entonces ahí es cuando te llaman, te avisan de que estás entre los 10 finalistas. Y te invitan a la gala. Yo generalmente iba todos los años a la gala como periodista, para cubrirlo como periodista, ¿no? Entonces, bueno, estaba muy, aparte de que había acompañado siempre a mi padre cuando era pequeña, pero estaba muy acostumbrada a ir, y entonces cuando me avisaron de que había quedado entre los 10 finalistas, cuando me recuperé del asombro que me produjo, porque me quedé completamente, medio desmayada en el sofá de mi casa diciendo a ver dónde coloco yo esto, porque no me lo esperaba, pues inmediatamente, por mi espíritu gatuno y desobediente, que ya empezaba a tusarse los bigotes en este momento, pues dije, pues ¿sabes qué? No voy a decir nada, yo no le voy a contar a nadie de mi familia, y mucho menos a mi padre, que he quedado entre los 10 finalistas. Me voy a ir a la gala, y si suena la flauta, pues ya veremos. Esa es una carga dura de llevar, porque por otra parte es un secreto que te quema en la boca, o sea que lo que a uno le apetece soltarlo, es vamos, a todo el mundo y decirle, fíjate lo que me ha pasado, claro. He quedado entre los 10 finalistas, pero conseguí contenerme, porque si sucedía lo que luego sucedió, el sorpresón era tal, o sea, era un regalo a mi padre concretamente tan grande que no me pude sustraer a hacerlo así. Y entonces llegué, en efecto, a la gala y estaba sentada, me habían sentado, porque son varias mesas y tal, me habían sentado al lado de mi padre, y entonces, bueno, pues a lo largo de la cena pues empiezan a caer los finalistas. Pues cae, mientras van votando el jurado, pues cae, y lo van anunciando. Sí. Entonces van cayendo, y yo, pues esta cena es una cena inacabable, en la que no pude comer nada, no hacía más que revolver el plato porque estaba alucinada de lo que estaba ocurriendo. Realmente me parecía una especie de cosa mágica, un milagro inesperado.
Y entonces, en un momento dado, pues ya nos quedamos dos, es decir, Posteguillo y tú. Posteguillo y yo. Y entonces, cuando nos quedamos dos, que tardan otro rato más, o sea, todo el postre en ya desvelar quiénes son los nombres reales de los premiados, ahí ya me entró una especie de paranoia, porque pensé, Dios mío, he llevado este juego demasiado lejos, a ver si a mi padre le va a dar un infarto. Entonces me pasé toda esa última media hora mirando en la sala a ver dónde estaba puesto el samur, porque hay samur, porque son muchos invitados, y yo decía, bueno, si le da un infarto, a ver cómo puedo ir corriendo hasta el samur. O sea, yo ya completamente ya ni pensaba en el premio ni nada, sino que realmente en la reacción se me había ido de las manos de tu padre. esta broma, esta sorpresa y tal. Y en efecto, pues llega el momento en que... ¿Te lo entregan? No, en que me lo entregan, no, en que dicen mi nombre real, y entonces mi padre, que hasta ese momento se había pasado toda la cena diciendo, ¿y a quién se lo darán? Porque hay mucho cotilleo, y se lo darán a Pepito, y se lo darán a Pepita, y no sé qué, y yo viendo lo que estaba sucediendo, y entonces cuando dijeron mi nombre, mi padre y yo nos miramos. Nos miramos, y en ese momento pasó en 3 segundos, porque enseguida me tuve que levantar a dar el discurso que ya tenía preparado desde pequeña, ¿no? O sea, el que había soñado tantas veces. Tenía ensayadísimo. Sí. Pero en ese momento en que mi padre y yo nos miramos, la verdad es que pasó toda la vida en un por segundo, delante. La vida nuestra y la vida de las personas que nos habían precedido, porque el padre, mi abuelo, el padre de mi padre, había sido periodista y escritor. Lo que pasa es que le mataron al principio de la guerra civil y le tiraron a una fosa común, y a día de hoy sigue desaparecido. Mi madre murió con 36 años, era escritora, pero no pudo alcanzar sus sueños porque se la llevó un cáncer, y así seguidamente, ¿no? Había muchas personas de la familia que habían tenido esta vocación y este impulso, ¿no? Y entonces, bueno, ese patrón familiar bueno, que era el del Premio Planeta, se hizo realidad en ese día, y bueno, entre mi padre y yo pues hubo un momento verdaderamente inolvidable. Y esa frase de tu padre, que siempre cuenta que Ayanta nació de una borrachera que se pilló en Taiwán tomándose unos licorcitos con tu madre. Licor que creo que era como aguarrás. Que eran como el aguarrás, y siempre ha dicho, Ayanta es fruto de una borrachera. Y dijo, bendita borrachera, porque además Fernando tiene muchos hijos, muchas mujeres, pero la niña de sus ojos es Ayanta. Bueno, no digas eso, que mis pobres Bueno, hermanos, pues sí, se lo digo cuando venga aquí también. Son los niños de sus ojos, pero vamos. Pero es que tú lo eres, es que... Bueno, hemos tenido siempre una conexión muy, muy especial precisamente por el tema literario. Ahí hay desde pequeña yo me quedaba siempre... También soy huérfana, no tenía madre, por lo tanto mi padre siempre ha sido el punto de referencia así más directo y más importante, y yo me acurrucaba siempre a su lado a escuchar sus historias, porque mi padre se pasa el día escribiendo, pero mientras escribe habla, o sea, no para de hablar y de contar anécdotas y de imaginar situaciones, y entonces pues yo me he criado con todo eso. Recuerdo que cuando tenía 5 años me regaló una Underwood, que es una máquina de escribir de esas negras, ¿os acordáis? Antiguas, ¿no? Con las teclas doradas, que había sido de su padre precisamente. Y me regaló esta Underwood, y entonces él estaba escribiendo en su escritorio, yo me ponía en una mesita baja a su lado y tecleaba la máquina, pero yo no sabía escribir siquiera, sí. O sea, yo simplemente tecleaba en el papel las letras y imitándole, haciendo que escribía a su lado, y me pasaba horas haciendo eso, ¿no? Por lo tanto, siempre ha habido ahí una conexión tremenda. Tanto es así que a día de hoy, como ambos no somos muy amigos del teléfono, ni de las tecnologías, ni de nada de eso, pues en lugar de, cuando no nos vemos, en lugar de hablar por teléfono, nos escribimos unos mails, que yo creo que con eso podríamos hacer otros 4 libros, porque unos mails que además me cuestan un trabajo, porque claro, son auténticas cartas escritas explicando de todo, y tenemos una relación epistolar
Es decir, que sí, nos relacionamos mucho a través del hecho literario y eso genera una complicidad muy grande, claro. Hablas en el libro de que tienes una madrastra ahora 20 años más joven que tú. No, 20 no. O no, o 30, más, son 30, no, sí. 30, o sea, mi madrastra ahora mismo tiene, mi madrastra, por favor. entre comillas, tiene la edad de mi hijo, es decir, tiene 28 años. Sí, es verdad. Padre, sí, la conocí en Madrid en el libro de... Sí, somos 4 hermanos de 4 nacionalidades diferentes, de 4 madres diferentes, por supuesto, y todos empezamos por la A, que es la primera letra del abecedario. Y todos somos Acuario. Increíble, ¿no? Sí. Increíble. Lo tiene todo perfectamente estructurado, como una novela. ¿Qué años tiene tu padre ahora? 85 ya, sí, ¿no? Sí. Y está con un libro que lo vamos a traer. O sea, me dijeron en Almuzar ayer que a partir del día 9 está girando, señor don José Antonio. Traemos aquí enseguida, ahora en diciembre, al señor Sánchez Dragó, porque yo hace poco, bueno, cuando estuvo aquí en Marbella en lo del tema de Neolife fue fantástico también. Sí. Y luego estuve con él en el libro de Raúl del Pozo, que es donde conocí a tu madrastra. A mi madrastra. A tu famosa madrastra. Dices en el libro que tu padre siempre dice que nada funciona en España. Yo no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con mi padre. Yo creo que es que yo soy italiana. Podría decir que nada funciona en Italia y realmente no me equivoco. A mí España me parece un país extraordinario. Lo que pasa es que nos acostumbramos a las cosas y ya no las valoramos, no las percibimos. Pero más allá de esta lucha permanente, de estas batallitas permanentes entre políticas y demás, a mí me parece que España tiene un recorrido increíble y muy ejemplar, además, y es el país en el que he decidido vivir porque es donde me encuentro mejor, ¿no? O sea que mi padre en ese sentido es muy pesimista y muy gruñón también y hace de eso también su literatura, ¿no? En esa crítica, él como periodista, como columnista, desarrolla mucho esa faceta, pero yo no estoy de acuerdo. Pero si dices que te hubiera gustado nacer hombre. Hombre, sí, pero eso no tiene nada que ver con España. No tiene nada que ver con España, pero digo que es uno de los eslóganes que dices, ¿no? ¿Por qué? Me habría gustado nacer hombre porque realmente creo, ahora que he llegado a esta edad, tampoco es algo que haya percibido claramente en otras etapas de mi vida, creo que por cómo está organizada la sociedad, los hombres tienen más tiempo, o por lo menos en mi generación, ¿no? O sea, yo soy de una generación en la que las mujeres pues hemos tenido la posibilidad de desarrollarnos intelectualmente, de estudiar, me refiero a España, o sea, no estoy hablando del resto del mundo, de hacer un poco lo que queríamos, pero lo cierto es que una mujer, y con esto pues estoy diciendo algo que es banal y que ya se sabe, que una mujer que trabaja, que tiene una vocación y que además tiene hijos y que además tiene una pareja y una casa y 2 gatos, pues al final es una mujer sin tiempo, que se responsabiliza de todo y que todo le cae encima, ¿no? O sea que me habría gustado tener más tiempo para, por ejemplo, empezar a escribir antes y tener una obra mayor. Cuando saliste como finalista en el Premio Planeta, dicen que uno de los motivos también que te lo dieron era por el tema feminista también dentro de la obra. ¿Qué opinas ahora de Carmen Mola, que además 1 millón de euros de premio? ¿Qué te ha parecido? Bueno, a mí bien por ellos, en el sentido de que bien por ellos y por la editorial Planeta, en el sentido
me parece que están teniendo una publicidad extraordinaria y que esto les va a ayudar a vender todavía más libros, lo cual es siempre una buenísima noticia. Estuve en la gala, para quien no lo sepa, pues este año han dado el Premio Planeta a Carmen Mola, que es una autora que ha sido un bestseller en los últimos años y que es un seudónimo. De Tres Señores. Y que en el Premio Planeta de este año, que se lo han dado a Carmen Mola, se ha desvelado el seudónimo, y el seudónimo de aquí, que no era el de una mujer, sino de tres hombres, tres escritores que son guionistas. Y esto ha generado una polémica y una polémica tremenda que lleva pues llenando los periódicos todavía hoy, llevan ya 2 o 3 semanas hablando de esto, y hay grupos feministas que se han indignado, librerías feministas que han dicho que no van a vender que han sacado los libros. En redes sociales pues se ha organizado el cacareo acostumbrado, en los periódicos han empezado a dar datos, como acostumbran, completamente erróneos de la cantidad de libros escritos por mujeres que se publican, de quién lee más, si los hombres y las mujeres. La falta de rigor periodístico es verdaderamente asombroso. Y bueno, pues en este y ha habido muchas escritoras, también es cierto, que les ha parecido fatal que unos hombres les ha parecido oportunista que unos hombres utilizaran el nombre de una mujer, porque como ahora las mujeres, entre comillas, parece ser, eso dicen, que estamos de moda, pues entonces... Justo cuanto antes, Ayanta, las mujeres tenían que escudarse en el nombre de un hombre, como Carmen Lejarza, en La mujer sin nombre, tantas, escudarse porque no podían publicar siendo mujeres. O sea, ¿no? que... Y luego en muchísimas ocasiones en la historia de la literatura, estas mujeres que publicaban con seudónimo masculino, que generalmente era el nombre del marido, luego se llevaba todos los derechos de autor y todas las mieles del éxito. El varón, ¿no? El hombre. Pero bueno, o sea, a mí a día de hoy en España, no en Arabia Saudí, en España. Porque claro, son situaciones muy diferentes, me parece que el oportunismo también era el de las mujeres que utilizaban un nombre masculino, en este caso por una cuestión dramática, y es que no podían publicar. En este caso son 3 hombres que utilizan un nombre femenino y es oportunista, lo es, pero me parece, al fin y al cabo, un signo fantástico de los tiempos. O sea, ¿quién nos iba a decir que hace 50 años podría ser oportunista que 3 hombres publicaran con el nombre de una mujer? Entonces, bueno, se está haciendo mucho ruido, ya no se habla de feminismo, sino de feminismos. Hay muchos feminismos. Yo ya me he perdido completamente en este galimatías. Evidentemente creo, y realmente lo creo, que ninguna persona de bien no puede no ser feminista. Otra cosa es que, como siempre pasa en este país, se exacerbe todo y se saque todo de madre. O sea, eso es y se arme tanto ruido alrededor que al final uno se deba de avergonzar de decir que es feminista. Por supuesto que apoyo la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto que todavía queda un trecho, pero también creo que vivimos una situación privilegiada en comparación con la mayoría de los países del mundo, y desde luego que no hay que bajar la guardia. En el caso del mundo editorial, hay muchísimas mujeres que ya desde hace mucho tiempo son escritoras de mucho éxito y de mucha venta de libros, ¿no? Justo hoy es una buenísima noticia. Paloma Sánchez Guernica, que te manda muchos besos, me ha dicho, dale muchos besos a Ayanta de mi parte. Está en Madrid presentando su libro, que ha sido la finalista de Planeta, y que también la tendremos aquí con nosotros, porque además ella vive en Marbella. Claro. Ahora dice, tengo que pasar mucho tiempo más en Madrid por el premio y tal, pero hoy también está presentando su libro allí. Imagino que también recordáis a Ayanta en la época de actriz, series como Pepa y Pepe, Amo tu cama rica, ¿echas de menos el gusanillo de...? En absoluto. No, es una época de mi vida. Yo he hecho muchas cosas porque
tenía la necesidad, siempre tenía la necesidad de contar historias y no sabía cómo vehicular, canalizar eso. Entonces sí. Probé con el mundo de la interpretación y tuve suerte y me fue bien, porque es también algo difícil meter el hocico y llevarte los papeles, hacer casting y llevarte los papeles. Y durante 10 años de mi vida trabajé como actriz hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que no era eso, no era eso lo que quería. Me empezó a agobiar. A mí tampoco, o sea, que tampoco me gusta que me reconozcan por la calle o que, o sea, no es exactamente esa la vida que quiero llevar. Me gusta mucho estar a mi aire y encerradita, más bien, ¿no? Que es un poco lo que me ofrece la radio. Eso, ¿no? Te iba a decir, por eso te refugias ahí, en las ondas. Ahí dije, cuando decidí dejar de ser actriz, pensé, ¿qué es lo que realmente...? Porque sí tengo un espíritu de espectáculo, esto lo tengo, ¿no? Y la necesidad de comunicarme de alguna manera con vosotros y con las personas en general, ¿no? Y entonces pensé en la radio y la radio me llevó a la literatura. Creo que realmente la escritura es la última estación. Es tu vehículo para conducir todos tus afectos, también hiciste televisión, el programa de ¿no? Amor o es sexo. Este fue... hiciste en televisión con tu padre el de Libro Wasabi y Las noches de Blancas. Exacto, y Noches Blancas. Varios programas relacionados con los libros, sí. Lo que pasa es que esos programas son efímeros últimamente porque nunca hay financiación. La televisión se ha convertido en lo que se ha convertido, es decir, un horror a mi juicio y bueno, un auténtico espanto, y no hay, me refiero incluso a la televisión pública, porque evidentemente los canales privados pues bueno, pueden hacer de su caponsayio, ¿no? Pero sí, pero la televisión española se supone que realmente debería de tener un espacio para esto y no lo tiene, porque está claro que las audiencias bajan, porque no todo el mundo está interesado en los libros, ¿no? Esto yo lo entiendo, ¿no? Pero creo que debería de ser algo obligatorio. Claro. Obligatorio, o sea, es una de las razones por las que hay una televisión pública. Libros con Wasabi era una delicia de programa, ¿os acordáis? Que estaba Fernando con ella y con otras dos... ¿Quién eran las otras dos? Elia Rodríguez y Ana Grau. Y Ana Grau. Sí. Efectivamente, pues echamos de menos programas de esas características. Y bueno, ¿cómo va ese libro que está ya...? ¿Cómo lo llevas? Ese libro, el libro que estoy escribiendo ahora, que estaba escribiendo al mismo tiempo que escribía una mujer y dos gatos, está muy, muy avanzado. De hecho, vamos, o sea, estoy ya casi en la recta final. Lo que pasa es que soy una escritora muy lenta. O sea, no tengo ni idea realmente. Se supone que tendría que entregarlo en diciembre por contrato, que no lo voy a entregar. No lo voy a tener hecho. Pero bueno, las editoriales están acostumbradas. ¿Con Planeta vas también? Sí, voy con Planeta. Y es un libro que bueno, que no tiene nada que ver con los dos anteriores y que es un historión que empieza en los años 30 y termina a día de hoy. Y bueno, que surge, porque es también interesante ver cómo de pronto puede aparecer la idea de un libro, ¿no? Porque no, o sea, tampoco es tan evidente. Quiero decir que yo no escribo por escribir algo. Me siento y digo, bueno, pues voy a contar una historia, la que sea, ¿no? Escribo cuando hay algo realmente que surge en mí, que tengo la urgencia de contarlo. Algo, es decir, algo que me emociona, porque al final escribo siempre con el intento de atrapar emociones, que son esas mariposillas que de pronto nos atraviesan, pero pasan como un viento, ¿no? Por nuestro corazón. Hacen sus acrobacias y luego un poco así, y se van, ¿no? Y después
es muy difícil volver a atraparlas, ¿no? Entonces a mí me gusta trabajar con las emociones y sé que lo que a mí me emociona en el momento en que lo escribo, luego emocionará al lector porque escribes de una manera especial, ¿no? Y es algo que sucede mucho aquí, porque aquí realmente iba escribiendo cuando esas emociones estaban vivas, estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? Y en este nuevo libro la idea de escribir esta historia brota porque de pronto recibo por sorpresa, sin esperármelo, yo tengo 2 hijos, ¿no? El padre de mi hija, Caterina, es realizador y un día hace ya 3 años o así, cuando mi hija cumplió 18 años, él llevaba toda la vida grabando cosas en casa con una cámara profesional y tal y cual, prometiendo que cuando mi hija cumpliría 18 años, pues le regalaría la película de sus primeros 10 años. Como él es y siempre andaba grabando por casa, pero claro, no como grabamos ahora todo, que todos tenemos un teléfono y grabamos cosas y luego no guardamos nada y todo se pierde en este afán de querer dejar un testimonio de todo. Pues no, él lo grababa con una cámara profesional, pero nos acostumbramos todos a que esa cámara estuviera ahí y la verdad es que no le hicimos ni caso. Y pasaron los años y a mí se me olvidó este proyecto y incluso a mi hija y tal y cual. Y sin embargo, cuando cumplió 18 años, apareció ¡qué sorpresa! con esta película, que es una película de 1 hora o así, pero claro, hecha por un profesional, con un montaje increíble, con unas imágenes increíbles, en la que se cuenta en realidad la historia de lo que hemos asistido los que somos padres, ¿no? Pues de cómo un bebé pues se va transformando, de ese gusanito, se va transformando en mariposa, ¿no? Y toda esa transformación, tanto física como psicológica, que es el crecimiento de un niño, ¿no? Y ver cómo poco a poco pues va apareciendo su personalidad y su aspecto físico también y todo eso que después la conformará como persona y que será tu hija, ¿no? Y entonces, total, que me llegó esta película, la puse y estuve a punto de morirme de la emoción, pero no solo por lo que... por la impresión que te puede dar ver esas imágenes 20 años después, ¿no? de tu hija y de todo tu entorno y de ti mismo y todo por los 1000 cambios que se producen a lo largo de la vida de las personas, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Sino porque es que además es que era una película preciosa desde el punto de vista cinematográfico, con música, con todo, ¿no? O sea, era como un viaje al pasado y a mí siempre me ha obsesionado mucho la memoria, me preocupa muchísimo perder la memoria de todos nosotros y también la memoria de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces estas imágenes de pronto la vi varias veces y cuando la ves la primera vez, bueno, la emoción te embarga, te zarandea, te lleva de un lado a otro, pero cuando la ves una segunda vez y una tercera vez, me obsesioné, empecé a verla muchas veces y empecé a ver detalles, cosas que estaban más allá de la primera capa, de lo primero que uno ve, ¿no? Y quitando esas capas y capas, de pronto apareció la casa, esa casa, mi casa, que iba cambiando a lo largo del tiempo, que ese cuadro que estaba ahí ya no estaba ahí, que ese sofá se había cambiado por otra cosa, que la habitación de los niños ya era un estudio, que el estudio era... Y esa casa de pronto empezó a ser el contenedor de toda esa memoria, de todo ese tiempo que pasaba, ¿no? Y de todas las cosas que sucedían, las buenas, las malas, todo, ¿no? Y entonces eso fue lo que me llevó a empezar a escribir esta novela en la que uno de los protagonistas principales, además de los seres humanos, es una casa en el tiempo.
Claro, bueno, es que las personas tenemos muchos tipos de inteligencia, ¿no? Yo seguramente si me pusiera a estudiar veterinaria pues sería un 0 a la izquierda. Sin embargo, yo como lo que me gusta es escribir y crear algo de la nada, eso implica que generalmente los escritores somos personas muy observadoras, muy realmente observadoras. A veces parecemos así un poco despistados, pero tenemos como una especie de sensor y de archivo que hace que a veces tengo la sensación de que mi cabeza es como, imagínate un armario con muchos cajones, pues todo está metido en cajoncitos perfectamente ordenados en el que recuerdo las cosas, porque todas esas cosas después yo las voy a utilizar para escribir. Ten en cuenta que los escritores escribimos al final sobre experiencias realmente que hemos vivido o que hemos escuchado de un modo muy vívido, ¿no? Y esas experiencias las reconvertimos en otras cosas, porque no siempre escribimos cosas autobiográficas, sino cosas de ficción en las que seguramente si yo escribo una novela de ficción, la gente que me conoce bien puede reconocer que he puesto algo que a mí me sucedió, una anécdota que me sucedió en el siglo XVIII con unas señoras vestidas con miriñaque, pero al final estamos reutilizando y amasando como si fuera pan, pero para convertirlo en otra cosa, ¿no? Por lo tanto, para mí es muy importante acordarme de ese tipo de cosas, pero por ejemplo, si me hablas de números o de cualquier cosa soy nada, o sea, me sé mi número de teléfono de casualidad. Los pitagóricos han quedado olvidados. Bueno, él le toma el elixir de la eterna juventud desde que tenía, yo qué sé, o sea, fue en realidad uno de los pioneros de todo lo que ahora está bastante extendido, ¿no? Que es tomar una serie de suplementos para encontrarnos mejor, ¿no? No porque estemos enfermos, sino para no enfermar, digamos, ¿no? Para vivir preventivamente, para vivir el mayor número de años posible en buen estado, no solo físicamente, sino también de cabeza, ¿no? Porque a mi padre siempre le ha preocupado muchísimo que su cabeza, que al final al fin y al cabo es lo que más utiliza, pues esté ágil y esté sana y demás, ¿no? Entonces él, pues yo creo que no tenía ni 40 años, empezó o sea, estoy hablando de hace casi 50 años, empezó a investigar todo este tipo de suplementos, de pastillas y tal, y se creó él mismo. Cuando digo estudiar es que se leyó 150 libros al respecto, o sea, viendo todo lo que podía necesitar un organismo a partir de una mediana edad, que era todo lo que ibas perdiendo, tanto desde el punto de vista de vitaminas, de hormonas y tal, para ir equilibrando, digamos, lo que el proceso natural de envejecimiento te va restando, ¿no? Y entonces él se generó para sí mismo lo que llamó, y lo que llamamos así de risa en casa, el elixir de la eterna juventud. Se tomaba y se toma unas 30 o 40 pastillas diarias y esto al principio durante muchísimos años ha sido, digamos, causa de un tremendo cachondeo familiar, porque va siempre con todos los bolsillos llenos de pastillas, se sienta y las va perdiendo todas. Además hizo todo un estudio de cuáles eran las marcas, porque hay mucho engaño con esto, ¿no? O sea, no es lo mismo tomarte omega 3 de tal marca o de tal otra. Realmente uno es un placebo y el otro pues sí funciona, ¿no? Y además generalmente tiene que ver con el precio también de las pastillas en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, él creó todo esto y le tomaron mucho el pelo hasta que ya empezaron a ver lo bien que iba envejeciendo. Exacto. Porque en efecto mi padre pues, con 85 años y es impresionante cómo está, o sea, aparte físicamente, pero es que, bueno, decías de la memoria de mi padre es una cosa ya verdaderamente asombrosa, y su capacidad de trabajo a día de hoy y su capacidad también
en sus prestaciones de todo tipo, ya que está con una mujer de 28 años, ¿no? Claro, bueno, para cumplir. El caso es que poco a poco sus congéneres empezaron a tenerle una cierta envidia y algunos de ellos se sumaron a este pastillamen, que luego poco a poco ya fue acogido también por médicos y recomendado por médicos, y hay lugares como Neolife o Ángel Durantes en Madrid, tal, que realmente hacen unos tratamientos ya con unos análisis de sangre muy específicos y tal y cual para, digamos, reequilibrar lo que la edad te va quitando. Y ahora mismo yo soy eso también, o sea, me tomo de todo, o sea, de todo, porque no me he podido, y tengo aquí a otra amiga aquí presente que también se toma de todo, o sea, yo misma he ido, bueno, la mancha de aceite se ha ido extendiendo y viajamos con 1000 botes de todo tipo de... Oye, que nosotras no lo tomamos todo también, claro, lo que pasa es que Carmen, los que vinieron... No lo puedo pasar porque hay que hacer un análisis, es específico individual de cada uno, hay que hacer un análisis de sangre, que no es el análisis de sangre de chequeo normal, digamos, que miran el hierro, esto, lo otro, sino que realmente sale todo, cuánta vitamina C tienes en el cuerpo, cuánta vitamina D, cómo están tus niveles hormonales. Aquí en Marbella, en Neolife. En Neolife. Yo no me acuerdo dónde es. Es que han cerrado en el sitio donde lo hicieron, pero ahora está Neolife en el centro de Marbella, donde está la iglesia divina. ¿Cómo se llama esa iglesia grande tan bonita? Al lado de Correos. Calvario, efectivamente. Pues ahora Neolife está al lado del Calvario. Antes es que estaba en este centro, enfrente del Coral Beach, que es donde hicimos la inauguración. Sí. Pero ahora está allí, y allí podéis conseguir esas pastillas, que es verdad que Carmen y yo nos tomamos todas y estábamos súper vigorosas. Sí. ¿Verdad? Pues mañana voy, dice. Y además es una excusa estupenda para estar siempre controlado. O sea, realmente cada 6 meses se hace uno un chequeo total y bueno, sin convertirse uno en un hipocondríaco ni nada, pero bueno, es una manera de estar de un modo más saludable, desde luego. Bueno, sí, con mucho tal, pero se ha dicho de todo y sin ambajes, ¿no? Pertenece a las cosas curiosas de este país. El periodismo está absolutamente, como todo, ¿no? Absolutamente polarizado, es decir, cada medio pertenece a un grupo, cada grupo pertenece a un determinado tipo de ideología, que a su vez pertenece a unos partidos, y eso genera una falta de libertad. Esta es la realidad, es decir, que todos hablan a mayor gloria los unos de los suyos y los otros de los suyos, y si se supone que perteneces a tal lugar, entonces no te llaman los del otro lugar, y al final se generan guetos, nichos, que también son tremendos desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, un periódico tan importante como El País, pues que tiene una sección cultural tan importante como es Babelia, depende de en qué editorial escribas, te saca una crítica o no te la saca. Y no depende de tu valía como escritor. Y lo mismo pasa en El Mundo, lo mismo pasa en el ABC, es decir, esto es una situación general que la verdad es que es muy triste. Es radio, es una radio muy conservadora, que está dirigida por Federico Jiménez de los Santos, y uno obviamente puede estar de acuerdo con la ideología que sigue, o puede estar en desacuerdo, por supuesto, pero curiosamente ahí Jiménez Los Santos es una persona que deja es que ni siquiera se lo plantea, una libertad total a cada director de programa, ¿no? Y además no hay una cuestión religiosa de por medio. Quiero decir que muchas veces las cuestiones que tienen que ver con la religión impiden, y eso es así, que se hable de sexualidad de una manera libre, ¿no? Y entonces cuando yo estaba haciendo un programa ahora estoy haciendo un magazine cultural, llevo ya 3 años sin hacer el programa sobre sexualidad, pero yo antes, hace 10 años, estaba haciendo un programa de madrugada sobre el amor. Y me di cuenta de que muchísimos de los correos que llegaban y de las llamadas de las personas que
en lugar de plantearme problemas que tenían que ver con el amor, me estaban planteando problemas que tenían que ver con la sexualidad. Porque la sexualidad a menudo es un problema. Es un problema porque es algo de lo que seguimos teniendo dificultades para hablar. Nuestros hijos no reciben ninguna educación sexual por parte de los padres, en general, me refiero, por timidez o por ¿y cuándo hablo yo de esto? ¿En qué momento? Cuando empiezan a hablar de esto, el niño o la niña está ya... ya está en otro lugar, ¿no? Y casi resulta sonrojante, etcétera, lo que ya sabemos, porque cuando uno tiene un problema sexual está estadísticamente demostrado que si nos ponemos malitos con una gripe nos vamos inmediatamente al médico. Sí. Si tenemos un problema, yo que sé, de disfunción eréctil, por ejemplo, los hombres tardan una media de 10 años en acudir a un urólogo, a un sexólogo, cuando generalmente eso muchas veces también es el aviso de problemas de otro tipo, incluso físicos más graves, ¿no? Que tienen, por ejemplo, que ver con la próstata. Te quiero decir que la sexualidad sigue estando, bueno, encerrada en un nicho de yo no voy a hablar de esto. Y entonces en ese programa me di cuenta de que realmente los problemas sexuales de las personas estaban ahí, ¿no? Y que había mucha gente que necesitaba información y que necesitaba hablar de ello. Y entonces hablé con Jiménez Los Santos y le propuse cambiar el programa de Es amor a Es sexo. Uh-huh. Y también porque para mí era un reto, porque hablar de sexualidad sin ser vulgar, pero sin hablar en un tono médico, que al fin y al cabo la sexualidad pertenece a la esfera del placer, ¿no? Y del amor o no del amor, simplemente al placer. Pero era un tono desde el punto de vista periodístico que me resultaba difícil de encontrar, porque hay que mantener ahí un medio, estar ahí en el medio, o sea, ser comprensible, ser cercana, no ser vulgar. Y entonces, bueno, para mí fue un reto y lo hice durante 7 años. Y bueno, hablamos de todo, desde las cosas más juguetonas, digamos, hasta cuestiones que tienen que ver directamente con la salud y con la medicina. Y fue una experiencia muy gratificante. Y en el radio en ningún momento, a pesar de que fuimos también bastante explícitos, es decir, que yo toqué todos los temas habidos y por haber, pero en ningún momento me pusieron un problema. Yo siempre he trabajado con una gran libertad. Pues ahí tenéis el libro, que os lo va a firmar ella. Darle las gracias en un día difícil como ha sido hoy en Marbella, que tantas cosas había de cultura. Al final habéis venido al Foro de Encuentros y hemos pasado un rato maravilloso. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias, Blanca. Gracias.